Los profesionales de la salud que atienden a pacientes que pueden estar total o parcialmente inmóviles deben comprender las formas de evaluar el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas con una estadía institucional. Una de las complicaciones más comunes son las lesiones por presión. Por ello, es importante conocer y saber aplicar la escala de Braden, para así evaluar el riesgo de lesiones por presión, ya que esto nos ayuda a evitar complicaciones asociadas a las malas prácticas de enfermería, además de que la calidad de nuestro cuidado se evalúa teniendo en cuenta este aspecto. Esta examina 6 criterios y asigna una puntuación numérica que refleja una estimación de su riesgo potencial. Estos 6 criterios son: percepción sensorial, que mide la capacidad del paciente para detectar y responder al malestar o al dolor relacionado con la presión sobre partes de su cuerpo. Esto mide la capacidad de un paciente para sentir el dolor y su capacidad cognitiva o física para reaccionar ante él. Humedad. Un alto grado de humedad continua aumenta la probabilidad de heridas por presión, ya que puede comprometer la integridad del tejido de la piel, uno de los precursores de su desarrollo. Actividad. Los pacientes que en su mayoría están inactivos tienen un mayor riesgo de desarrollar heridas por presión. Poca o ninguna actividad significa que el paciente tiene menos oportunidades de aliviar la presión sobre las prominencias óseas. Movilidad. Aquí los cuidadores evalúan la capacidad del paciente para ajustar la posición de su cuerpo de forma independiente. Un paciente que no puede o no quiere moverse tiene a menudo un mayor riesgo de desarrollar heridas por presión. Nutrición. Los pacientes que ingieren solo porciones de comidas o que generalmente tienen una ingesta inadecuada de nutrientes pueden tener un mayor riesgo de sufrir lesiones por presión y otras complicaciones. Fricción y cizallamiento. Ahora estamos analizando la cantidad de asistencia que un paciente necesita para moverse, así como el grado de deslizamiento en las camas o sillas que él experimenta. Más deslizamiento significa que la piel y el hueso del paciente se mueven en dirección opuesta, lo que provoca una posible rotura del tejido cutáneo y un mayor riesgo de heridas por presión. Para cada categoría se asigna una puntuación numérica, una puntuación de subescala. La puntuación de la subescala se utiliza para determinar qué intervenciones clínicas se emplearán en la atención del paciente. Estos puntajes de subescala luego se ajustan para dar un puntaje de riesgo total general que se documenta y se usa para determinar el vigor requerido en todos los aspectos de la atención de un paciente para minimizar el riesgo de desarrollar complicaciones, cuál es una parte vital para reducir el desarrollo de lesiones por presión, el dolor y el sufrimiento del paciente, el costo de atender las lesiones por presión, e incluso evitar las demandas institucionales que ocurren cuando la atención es mal administrada. Comprender la importancia de la escala de Braden y cómo usarla es crucial. La vida de su paciente puede depender de ello. Las primeras 5 categorías se puntúan de 1 a 4 y la última categoría se puntúa de 1 a 3. Un puntaje más bajo significa un riesgo más alto de presentar lesiones por presión. Veamos, ¿cómo podemos usar la escala para guiar un plan de cuidados individualizado que minimice el riesgo de nuestros pacientes? Es importante que su evaluación de la escala sea completa desde el principio para identificar las necesidades del paciente y evaluar el riesgo apropiadamente. También es importante saber que las subescalas interactúan entre ellas. Por ejemplo, los pacientes cuya puntuación de actividad es 1 o 2 porque están en silla de ruedas o encamados pueden tener un mayor riesgo debido al confinamiento en un área pequeña, pero su puntuación en la escala de movilidad le dará más información sobre el grado de riesgo. Si el paciente A está postrado en cama, lo que significa que la actividad es igual a 1, pero hace cambios de posición frecuentes y amplios sin asistencia, lo que obtendría una puntuación de 4 en movilidad, y puede sentir dolor relacionado con la presión y moverse en respuesta a ese dolor, una puntuación de percepción sensorial de 4. Entonces, este paciente tiene un riesgo considerablemente menor que el paciente B, que también está en cama, pero no puede hacer ni siquiera cambios leves de posición, lo que significa que la movilidad es igual a 1, y no responde a estímulos dolorosos, una puntuación percepción sensorial de 1. Sus intervenciones en cualquiera de estos casos se concentrarán en mitigar la presión sobre las prominencias óseas, pero las intervenciones deben ser bastante más agresivas para el paciente B, que tiene un riesgo mucho mayor. Para este paciente, su plan de atención probablemente incluirá un programa de giro, una superficie de apoyo especial y protección para el talón.
Los pacientes que tienen un puntaje bajo en nutrición pueden necesitar la consulta de un dietista para determinar qué se debe hacer. Los pacientes cuya piel está expuesta a la humedad de la orina, heces, el drenaje, etc., necesitarán algo que mantenga la humedad alejada de la piel y pueden necesitar que se aborde la causa subyacente de las afecciones, como la diarrea o la incontinencia. Consideraciones. Se debe aplicar la escala de Braden antes del ingreso al hospital, siendo un registro obligatorio. En caso de encontrar riesgo de úlceras por presión, se debe identificar con la manilla naranja. También encontramos el reloj de posiciones, que fue establecido para los cambios posturales cada 2 a 3 horas, para así lograr disminuir el riesgo de sufrir úlceras por presión. En resumen, la escala de Braden se ha utilizado para evaluar el riesgo y orientar la atención durante más de 30 años con gran éxito. Le corresponde a usted, como cuidador, realizar una evaluación exhaustiva y reflexiva, y permanecer diligente en la conservación de registros meticulosos. Los puntajes de Braden precisos, cuando se usan correctamente con un buen juicio de enfermería, finalmente impulsarían un plan de cuidado exitoso para todos y cada uno de los pacientes y son una de las herramientas más importantes en la prevención de lesiones por presión.